Reporte 100. Le agradezco mucho a José María Martínez, responsable de la Delegación Federal de la Comisión Nacional del Agua en Sonora, que esta mañana nos toma una llamada de teléfono. José María, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Juan Carlos. Gracias por estar con nosotros. ¿Ya se sabe cuánto llovió la semana pasada en el estado de Sonora? Pues sí, ya tenemos el saldo final Sí. de las lluvias. Entonces, ¿quieres el dato global? ¿Cuántos millones de metros cúbicos, digamos? ¿Cómo se puede medir cuánta agua cayó en el estado de Sonora? Bueno, tenemos las mediciones de represiones meteorológicas. Sí. Y lo que te puedo decir que fueron alrededor de 800 millones de metros cúbicos en total. 800 millones de metros cúbicos. Para que los hermosillenses se den una idea, nuestra ciudad capital en un año se consume entre 80 y 100 millones de metros cúbicos. Exactamente. Es decir, cayó agua como para 8 años, para darle de agua a Hermosillo 8 años. Así es. Algo así, 800 millones de metros cúbicos, distribuidos en qué partes del estado. ¿Dónde cayó más agua, José María? Bueno, indudablemente en la cuenca que recibió mayores aportaciones de este fenómeno fue la cuenca del río Yaqui. Río Yaqui. Y concretamente en la zona del río Bavispe. Sí, esta cifra de 800 millones de metros cúbicos es histórica, marca algún récord o ya se había presentado con anterioridad. Bueno, sí, tenemos varios récords. Sí. Es decir, a nivel de regiones del estado. Pero sin duda, bueno, la costa de Hermosillo, por ejemplo, nunca habíamos tenido los volúmenes que hemos tenido, no solamente en esta ocasión, sino a lo largo del año. Sí. A lo largo del año estamos más que duplicando las precipitaciones que se habían registrado históricamente en la costa de Hermosillo, y de ahí, pues, las afectaciones que tenemos en las vías terrestres de comunicación. Sí, ¿cuánto llovió en la costa? En la costa cayeron los 250, en estos 4 días prácticamente, ¿Sí? cayeron lo que cayó todo el año. O sea, en 4 días cayó todo lo de un año. Sí, más o menos, ¿cuánta agua es? 250 milímetros de precipitación. 250 milímetros. Uh-huh. ¿Y en millones de metros cúbicos esto cuánto es? Son 250 millones. Sí. Es decir, cayó efectivamente lo que recarga el acuífero. Sí. O sea, le va a ir bien al acuífero de la costa de Hermosillo entonces. Bueno, esa agua se infiltra y tarda tiempo en alcanzar el acuífero. Sí. Pero sí, en general le va bien a la agricultura de las zonas costeras del estado de Sonora. Sí, ahora José María Martínez. Las afectaciones graves fue en la zona de la sierra, donde sí hubo invasión del cauce del río por parte de los productores que siembran pues a la vera del río, y ellos sí fueron inundados. Porque Sí. la zona donde se recargó el agua realmente fue en la zona noreste del estado, en donde tuvimos datos históricos de ingreso de llenado de las presas, de la presa de la Angostura. Sí, la Angostura está rebasada su capacidad. Sí, se rebasó con el 38% la capacidad de la presa de la Angostura. Con 38%, es decir, llegó al 138% su capacidad la Angostura y se está desfogando una cantidad mayor de agua. Exacto. Sí. Sí, así es. Tuvimos en total, te puedo decir, para datos comparativos, prácticamente es como si hubiéramos vaciado la presa de la Abelardo Rodríguez y el Molinito, entrando por la parte norte de la zona de la presa de la Angostura. Sí, ahora el agua de la Angostura va a la presa del Novillo. Exacto, en la presa del Novillo tenemos bastante colchón todavía, ahí tenemos un margen de maniobra muy grande, porque pues todavía... ¿El Novillo a qué capacidad está el Novillo ahorita? Al 50%. ¿No? Al 50%. Una vez que se desfogue la Angostura, ¿a qué capacidad va a llegar el Novillo? Lo que pasa es que sigue corriendo. Sí. Sigue corriendo, sigue drenando de los arroyos. Entonces, en este momento no te podría decir Pero va a aumentar el caudal del Novillo entonces. Pero va a aumentar definitivamente. Sí, eso es una buena noticia para los valles del Yaqui y del Mayo.
Es nueva noticia para el Valle del Yaqui y del Maya, exactamente. Sí. Ahora, ya hablamos de la Angostura, ya hablamos del Novillo. En Nacosari, ¿cómo está la presa? En Nacosari se llenó la presa también de Nacosari Sí. y del Bordón. Y entonces toda esa agua fue la que afectó la zona alta del río Sonora. Sí. Y tenemos inundaciones en Jecori, tenemos inundaciones en Nacosari mismo fue donde tuvimos los mayores efectos en la zona urbana de Sí. Nacosari. Ahora, el río San Miguel también corrió y se dirigió a la Abelardo L. Rodríguez. ¿Cómo se encuentra la presa de Hermosillo? La presa de Hermosillo ya recibió pues líquido del río Sonora y del río San Miguel. ¿En qué capacidad está ahorita la presa de Hermosillo? Estamos con el 9% de llenado en la presa. 9%. El molinito, ¿cuánta agua tiene ahorita el molinito? El molinito tiene 98 millones de metros cúbicos. 98 millones de metros cúbicos. Al tratarse de una presa de control de avenidas, me imagino que esa agua la van a mandar a Hermosillo. Sí, efectivamente. Sí. Vamos a iniciar el desfogue gradual de la presa del molinito el día de hoy. Hoy se inicia el desfogue. ¿Qué cantidad le van a sacar al molinito? Estamos intentando sacar 10 millones de metros cúbicos. 10 millones. En algún momento se dijo que el molinito no podía tener más de 30 millones de metros cúbicos. ¿Es correcto el dato? Es correcto. Nosotros la manejábamos con un límite de 28 millones. 28 millones es el límite. Es el límite de manejo, sí, que sí. Estamos generando. Le van a sacar 10, pero van a quedar 88 ahí. ¿Qué va a pasar con el resto? Vamos a iniciar. Sí. Vamos a iniciar con esta cantidad diaria, te podría decir. O sea, 10 millones de metros cúbicos diarios a partir de hoy en la Abelardo L. Rodríguez, hasta dejarla en 28 millones otra vez. Exacto. Sí. Es manejarla por abajo de esa cantidad. Sí, ahora, cuando ocurrió el derrame del río Sonora, de la mina de Cananea en el río Sonora, se manejó en aquel entonces, las autoridades de Conagua, el sexenio anterior, dijeron que mantendrían un margen de agua sin tocar, que estaría en el fondo. Esa agua del fondo o esos metales pesados que cayeron al fondo, ¿no hay posibilidad de que se vayan a la Abelardo L. Rodríguez? Bueno, los monitoreos que hemos estado revisando no aparecen a lo largo de porque no solamente es lo que hay en la presa, sino lo que viene corriendo por el río. Y la información que tenemos hasta ahora en los monitoreos no rebasan las cantidades de manejo. O sea, no está apareciendo metales pesados en el agua. No están apareciendo, y también los niveles de pH, que es un importante indicador de si hubo derrames o no hubo derrames en esta condición. ¿En el fondo del molinito sí aparecen? En el fondo tengo entendido de que hay registros de que está asentado. Sí, pues se mencionó en su momento que se asentaron los metales pesados ahí en el fondo y que esa agua jamás ya la iban a mover, o bueno, que nunca la iban a vaciar, pues. Efectivamente, desde 2015 no hay desfogues de la presa molinito. Sí, o sea, desde 2015 no ha habido ningún desfogue, es el primer desfogue de 2015 a la fecha. En los últimos 4 años no ha habido ningún desfogue. Sí, no hubo desfogue por una medida de prevención por el derrame o porque no había llegado agua suficiente como para desfogarla. Efectivamente, porque en 4 días tuvimos esa cantidad de agua que llegó y hasta el día de hoy tomaremos la decisión de hacer. Una vez que ha concluido el fenómeno. Estamos hablando más o menos de 60 millones de metros cúbicos que van a enviar a la presa de Hermosillo. Exacto. ¿Y cuántos millones de metros cúbicos tiene ahorita la presa de Hermosillo? Ahora te doy ese dato. Sí. Estamos platicando con el responsable de la Comisión Nacional del Agua en Sonora, José María Martínez. Nos decía que está al 9% de su capacidad la Abelardo L. Rodríguez, que van a desfogar el molinito. A partir de hoy, 10 millones de metros cúbicos diarios para dejarla en 28 millones, tiene 98 millones. Y bueno, son 60 millones de metros cúbicos los que irán del molinito a la Abelardo L. Rodríguez. Entonces, ¿cuánto tiene el Abelardo? El día de ayer teníamos 20 millones de metros cúbicos. 20 millones, o sea que habrá
Ahí 80 millones de metros cúbicos en la Abelardo R. Rodríguez. ¿Esta agua se puede utilizar, se puede potabilizar? Es decir, ¿puede ser inyectada a la red de distribución de Hermosillo? Sí, efectivamente, eso está dentro del manejo que hace el organismo federal. Sí, o sea, significa que tiene agua suficiente entonces Hermosillo. Sí, bueno, va a contar con una reserva mucho mejor que la del año pasado. Sí. El año pasado teníamos a esta fecha prácticamente 2 millones de metros. Sí. A ver, me dice aquí una del auditorio, ¿quién autorizó que se rompiera parte del vertedor de la presa de Hermosillo? De la Abelardo L. Rodríguez. Sí, hay unas fotografías ahí de meses que han circulado en redes sociales donde se observa una parte del vertedor destruida. ¿Qué es lo que ocurrió ahí, delegado? Bueno, ese ya no es de los meses, ya tiene bastante tiempo, son años. Sí. Que se llevó a cabo ese... Pero la verdad no fue bajo nuestra administración. Sí. Entonces, no te podría decir quién fue quien lo autorizó ni las circunstancias en las que se dio. Pero en ese punto, como punto de control de derrame, ese no afecta la capacidad de almacenamiento de la... Sí, bueno, ya está todavía pues a una enorme cantidad para que se llene, ¿no? Exactamente. Sí. ¿Qué capacidad tiene la Abelardo L. Rodríguez? ¿Cuántos millones de metros cúbicos tiene de capacidad? 220 millones. 220 millones. O sea, ni siquiera va a llegar a la mitad con estos 80 que le van a entrar, ¿no? Exacto. Y además, bueno, los rangos de evaporación y situación de la presa personal. Sí, todas las presas están funcionando de manera correcta. Todas las presas aguantaron. Sí, se han comportado muy bien, sobre todo la estructura de la presa Lázaro Cárdenas, la angostura. La angostura. Nunca había recibido estos volúmenes de ingresos. ¿Nunca en su existencia, en 80 años? En casi 80 años de construida, nunca habíamos llegado a ver la presa por encima del nivel máximo ordinario. ¿Fue Lázaro Cárdenas el que construyó esa presa? Se inició durante su gestión. En la gestión de Lázaro Cárdenas. Terminó en 42. Es decir que los ingenieros previeron bastante bien la construcción de esa presa, los que la construyeron en los años 40 del siglo pasado. Sí, correcto. Porque aguantó, pues. Es un ejemplo de la ingeniería mexicana. Sí. Muy bien. Entonces, en la suma de todas las presas de Sonora, ¿cuánta agua tenemos? En este momento tenemos 7.984 millones de metros cúbicos. Muy bien. Le agradezco mucho, delegado de la Comisión Nacional del Agua, que nos haya tomado esta llamada. De nada, a ustedes. Hasta pronto. José María Martínez, encargado de la representación federal de la Comisión Nacional del Agua. Reporte 100.